Adelante. Buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Fabiana Retamar, soy una de las coordinadoras de la academia aquí en Argentina. Quería darle la bienvenida a todos los alumnos y bueno, primero recordar obviamente modificar su nombre y apellido con el país y también bueno, presentar este módulo que es el módulo correspondiente a praxis política y derechos humanos, en la cual vamos a contar con la presencia de Lía Andrea Moscoso Medina, que es una reconocida abogada y socióloga, que en su campo de especialización es el derecho constitucional y los derechos humanos. Así que, bueno, muchísimas gracias, Lía, por compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros el día de hoy. Y si quieres, te cedo la palabra para que puedas comenzar con tu exposición. Antes de seguir, quería aclarar que podrían interrumpir en cualquier momento a Lía si le surge alguna duda durante su exposición. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? ¿Se escucha, no? Perfecto. Sí, perfecto. Ya. Súper bien. Bueno, mi nombre es Liandrea Moscoso Medina, soy boliviana, actualmente resido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Mi expertise básicamente ha sido la sociología, un poco la sociología política, pero sobre todo el tema del litigio en el ámbito del derecho constitucional, que si bien está relacionado o tiene más directa relación con el tema de los derechos humanos, más ha sido el tema de litigio estratégico a nivel de mi ciudad, y posteriormente he estado en el Tribunal Constitucional de mi país, y espero que la poca o mucha experiencia que tenga o pueda tener, no lo sé, lo validarán ustedes, sea provechoso para ustedes a partir de este contexto internacional o sobre todo latinoamericano que nos encontramos viviendo en este pleno siglo XXI. En fin, como ya dijo la coordinadora, me puede interrumpir en cualquier momento. Yo preparé algunas algunas diapositivas para la clase de hoy. No tiene para mí no es una gran profundidad teórica, sino más circunstancial y de vivencia política, pero de todas maneras me pueden preguntar, me pueden interrumpir o me pueden hacer la precisión que ustedes crean que sea lo más conveniente hacerla. Voy a compartir mi pantalla y por comodidad voy a dejar de compartir mi video, porque como vivo en una casa con muchas personas, no quiero que visualmente sea una interrupción para ustedes. Así que voy a empezar a compartir mi pantalla. No sé si la pueden ver. ¿Se puede ver, por favor? Sí, perfecto. Perfecto. El módulo que me asignaron o que se creó a partir de una propuesta que salió de una reunión que tuvimos a mediados de julio con algunas personas que hacen parte del equipo de la academia, fue el módulo llamado Praxis Políticas y Derechos Humanos. Es muy interesante este tema de praxis políticas y derechos humanos, porque si ustedes se han dado cuenta o están relacionados al estudio de las ciencias sociales, el tema de la praxis tiene un alto contenido teórico marxista. ¿Por qué no puse práctica política y por qué puse praxis política? Porque la praxis, alejemos un ratito el tema de la política, la praxis, el hecho, el acto, se concibe en el marxismo como un acto que trasciende, o sea, no es meramente ese acto objetivo que se puede ver, que se puede concretizar en la realidad, sino que es un acto que trasciende más allá del hecho, es un acto que trasciende más allá del acto, de mi formación y de mi realidad objetiva, por así decirlo. Acuérdense, Marx hablaba mucho de las condiciones objetivas y todo esto. Me pareció muy interesante porque sé que ustedes están relacionados directa o indirectamente con el quehacer político en sus respectivos países. Y es por tanto que me pareció valioso que a partir de esa experiencia, a partir de ese posicionamiento político que puedan tener ustedes, se debe entender la importancia que tiene este acto
en el ámbito de la política, o del campo de lo político, en el tema relacionado a los derechos humanos. ¿Por qué es tan importante hablar de derechos humanos y praxis política? ¿Por qué? Porque en la actualidad en Latinoamérica estamos viviendo, sobre todo, una oleada de regímenes que no son muy afectos o muy proclives a aceptar las reglas básicas que hacen a la democracia, ¿no? Perdón. Y es por eso que hablar sobre derechos humanos en la actualidad resulta altamente valioso y trascendente. Ya. ¿Qué vamos a hablar sobre derechos humanos? La noción de derechos humanos, ustedes pueden estar cerca de las ciencias sociales, si quieren incluir ahí al derecho, bueno, incluyanlo al derecho, al estudio de las ciencias políticas. Es básicamente en la actualidad transversal el tema de los derechos humanos. Así que nadie es ajeno al que alguna vez se ha tocado o le ha tocado la necesidad de enfocar ciertas problemáticas a partir del enfoque de los derechos humanos o si quieren ustedes, tómenlo a partir de la teoría general de los derechos humanos. No vamos a hablar de esta distinción teórica. La noción de derechos humanos no es lejano a nadie. No sé si me están preguntando. Perdón, es que... un favor, cuando me pregunten, ¿van a intervenir con micrófono o mediante chat para yo no estar atenta al chat? Ambas, pero Fabiana te va a avisar. Yo te aviso, Lía, no te preocupes. Perfecto, ya. ¿Qué estábamos diciendo? Estábamos diciendo que la noción de los derechos humanos no es lejano a nadie. La importancia de hablar sobre esto en la actualidad radica que ante los altos grados de desigualdad socioeconómica, regiones como como Latinoamérica se encuentra, los derechos humanos se van vaciando de contenido, creyendo que es un ámbito del estudio del derecho público, interno e internacional, y olvidando la idea primigenia y la razón histórica de su irrupción en el ámbito político y obviamente después en el ámbito jurídico. La importancia de unir derechos humanos y praxis política es, ante todo, un valor práctico, ¿no? Un valor de ejercicio político, de ética política. Los derechos humanos deben ser un parámetro, deben ser un insumo, bueno, si ustedes quieren ponerlo, debe ser un indicador que les diga cómo está el ámbito del juego, la dinámica que hace parte de ese campo político, sus sujetos políticos, sus operadores políticos o los actores políticos respetan. Tienen en mente siempre el tema de los derechos humanos cuando deciden, cuando intervienen, cuando presentan una iniciativa legislativa. Este tema es o no se encuentra en discusión, está presente o no. ¿Por qué? Porque esto también debe ser o es un indicador también de que si ese sistema es democrático o no, ¿no? Bueno, es uno de los grandes insumos o indicadores, llega a ser parte y no es el único, pero por la pertinencia del módulo vamos a decir que quizás es uno de los más importantes. Por tanto, los derechos humanos son la parte fundamental de la ética social en nuestro tiempo. Sabemos muy bien a estas alturas de nuestras vidas, desde la antigua Grecia, de que quizás la mejor forma de gobierno que se ha creado a la fecha ha sido la democracia, con sus sombras y sus luces, pero a pesar de todo es el mejor régimen político que ha creado el hombre para vivir en sociedad. ¿Ya? Así que el tema de los derechos humanos y el tema del régimen democrático es básicamente indisoluble. Ya. Pero ¿qué hablamos cuando nos referimos a los derechos humanos? Básicamente, si bien la noción, la idea, el concepto de los derechos humanos aparece con mayor fuerza a partir de 1945 o algunos dicen 1948, básicamente fue como consecuencia de que trajo la Segunda Guerra Mundial. Los países se sentaron y dijeron que ese hecho nunca más debería repetirse ante las consecuencias humanitarias que trajo y por tanto los estados se tenían que poner de acuerdo de entablar ciertos parámetros en la cual no se debería cruzar, y eso fue básicamente los derechos humanos. Pero
no es que apareció la idea ahí, no, la idea ya venía hace tiempo, pero apareció con mayor fuerza, irrumpió el discurso político internacional a partir de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Ahora, no se debe caer en error que la expresión de los derechos humanos nace como producto exclusivo de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ya que se encuentra nociones de derechos humanos en pensamiento clásico, ¿no? Cuando hablo de pensamiento clásico, entre paréntesis, yo siempre voy a hacer referencia a lo que es la civilización occidental, ¿no? Por si acaso, hago esa precisión. La historia de los derechos humanos o el recorrido de los derechos humanos, si bien es un concepto histórico porque ha estado presente a lo largo de la vivencia humana, a lo largo de nuestra historia, desde la invención de la escritura, por así decirlo, la idea de derechos humanos o la idea de derecho que se asocia al hombre tenía un contenido altamente clasista y sectario, ¿no? No se le reconocía a toda persona con la plenitud de los derechos, pero este recorrido histórico es una antesala interesante que aporta, pero que encuentra su quiebre ya en 1945 con la Carta de las Naciones Unidas y específicamente que por primera vez empieza a hablarse en el discurso de derechos humanos, pero que específicamente encuentra su asidero o su instrumento internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Estos son datos altos de mera cultura general, pero es interesante ponerlos y fijarlos a medida que vamos hablando sobre este tema. ¿Qué entendemos por derechos humanos? Básicamente, bueno, y aquí hay que ser sinceros, las personas que han leído la lectura que subí para el módulo, les dije, ¿no? No tiene una noción unívoca, no tiene un concepto unívoco, o sea, o en otras palabras, un concepto polisémico. Es un concepto polisémico, tiene mucho significado. Todos los tratados o todos los libros que hablan sobre la teoría general de los derechos humanos te dicen, ¿no? No hay un concepto compartido y aceptado por todos sobre lo que se referimos cuando hablamos de derechos humanos. Por tanto, les he puesto aquí algunos conceptos interesantes y que es necesario que siempre tenerlos en cuenta a la hora de adoptarlos e incluirlos en los discursos políticos a partir de los roles que cada uno de ustedes juega en sus países, ¿no? ¿Qué se puede entender por derechos humanos? Aquí puse una frase de Thomas Paine que decía que es una conjunción de derechos naturales, aquello que les corresponde al hombre por el mero hecho de existir. Hay otros que me dicen que relacionan directamente con los derechos subjetivos, como una expresión de todos los atributos de la personalidad y facultades de autodeterminación del individuo. Hay otra frase o otro entendimiento que entiende la relación de derechos individuales con el tema de los derechos humanos. Se entendería como reconocimiento de determinadas libertades conectadas con la autonomía de los individuos. Esta última quizás ya ha sido un poquito, no superada, sino que ya entendemos que los derechos humanos no solo conlleva a los derechos del individuo, ¿no? Ahora actualmente entendemos que los derechos humanos también tienen que ver con derechos colectivos, los derechos económicos, los derechos sociales, es decir, aquellos derechos donde la individualidad no es el centro. Si bien los derechos humanos empezaron o comenzaron con la idea primigenia de defender a las cualidades del individuo, el derecho a la libertad, a la vida, al honor, a la dignidad, que está relacionado directamente con el individuo en sí. Más adelante y a lo largo del recorrido histórico de los derechos humanos, ya empezaron a salir otros derechos que no nacen a partir de la individualidad, pero que sí son necesarios para el desarrollo de los derechos individuales humanos que tenemos las personas, es decir, el derecho al medio ambiente sano, el derecho el derecho a vivir a un medio ambiente sano, el derecho a ver a la seguridad social, el derecho a un trabajo digno, el derecho a una vivienda digna. En mi país siempre hay estos derechos que relacionan con dignidad, ¿no? A la vida digna, al derecho a vivir a una vida libre de violencia, que son derechos que están relacionados más en su conexión con otro que con meramente la individualidad, pero obviamente que hacen parte a los derechos humanos. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos? Bueno,
Aquí aquí me adelanté, pero obviamente, bueno, voy a volver a repetir. Hay unas cuestiones que hay que tener muy en cuenta. Los derechos humanos básicamente es una idea guía, debe ser una idea guía, no, esa es la intención del módulo, debe ser una idea guía de la doctrina y la praxis política. No se debe entender en pleno siglo XXI praxis política, es decir, discursos, como estábamos diciendo, hechos, actitudes a partir de los diversos actores políticos, partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, que sean parte del campo político, de la dinámica política de nuestros países. No se debe entender que debe estar sin observar el tema del respeto de los derechos humanos, porque los derechos humanos básicamente es un instrumento más que creó el hombre para relacionarse. Acuérdense, aquellas personas que estudian derecho o están pasando clases, están haciendo esta carrera, entendemos, ¿no?, que el derecho en sí es un instrumento de organización social que ha creado el hombre, porque entendemos que hemos pasado de un estado de naturaleza a un estado y si realizamos un contrato social. ¿Por qué? Porque entendemos que el ser humano es un ser humano altamente complejo y que no siempre se relaciona en buenas maneras con el otro, con el que le rodea, con su prójimo. Por tanto, aparece un momento en la historia y bueno, el derecho crea esta ficción en el ámbito político que se llama el estado de naturaleza. Es decir, pasamos de un estado de naturaleza donde no existían normas, donde va a depender la teoría de qué autor agarremos, donde hay autores que nos decían que este estado de naturaleza, el hombre era o lobo del hombre. Thomas Hobbes nos decía que por tanto era necesario crear un instrumento, un insumo de organización social para parar eso, porque si no nos íbamos a matar. Más o menos así. Otros que tenían la noción de que en el estado de naturaleza el hombre vivía en paz y en armonía con el otro, pero para que esto siga manteniéndose también era necesario crear un pacto entre todos para reconocer a un ente superior, este ente superior llámese Estado, para que él tenga el suficiente poder o el monopolio de la coerción legítima, como decía un autor, Max Weber, para que en caso de que si dejábamos de llevarnos bien, alguien venga a resolver el conflicto, ¿no? Un tercero dirimidor. En fin, estas son las ficciones que se crean, ¿no?, a partir de darle autoridad a un Estado y obviamente de darle autoridad o legitimidad a ese conjunto de normas coactivas que le llamamos derecho, sistema jurídico en nuestros países, que hacen parte para que todos vivamos en armonía o no nos matemos a unos a otros, o por último lo que se llama no hagamos justicia a mano propia, ¿no? Así que todas estas teorías que se crean alrededor de darle valor a las normas que el ser humano va creando a lo largo de su recorrido histórico son importantes y hacen parte y alimentan lo que es los derechos humanos, porque los derechos humanos, si bien son los derechos que nosotros como personas tenemos sin necesidad de cumplir ninguna condición, no importa mi sexo, mi edad, mi género, mi opción política, no importa esas cualidades, yo gozo de ciertos derechos, ¿no? Es decir, que es como, por el simple hecho, son cualidades inherentes a la persona, ¿no? O sea, no se puede concebir a una persona que hace parte al mundo real, objetivo, sin esos derechos, ¿no? Van de la mano. Y por tanto, es necesario que la praxis política no olvide esto. Si bien ustedes me dicen, pero los derechos humanos, sí se habla mucho, pero en el discurso político actual se puede hablar mucho, pero se puede hacer muy poco. E incluso alzando la bandera de ser muy progresista, diciendo que se reconoce ciertos derechos, más que el discurso político va reconociendo ciertos derechos a grupos históricamente olvidados, por así decirlo, esto también tiende a ser peligroso. No sé si hay algunos que han adelantado a la lectura que yo subí. Básicamente yo ahí les puse en discusión la importancia y la peligrosidad que existe cuando los partidos políticos o cuando el gobernante de turno, a partir de esta figura autocrática, va incluyendo en su discurso una supuesta progresividad, reconocimiento de derechos, que está bien, pero en la antesala, como les digo, la estrategia política siniestra, porque esto yo lo puedo hablar a partir de mi experiencia de mi país, van agarrándose o van creando
o van adoptando a este sujeto social, le van otorgando ciertas categorías jurídicas que le da mayores privilegios frente a otros ciudadanos y van construyendo este sujeto social, jurídico y político que hacen de este el capital político del mismo partido o del régimen de turno. Aquí les voy a lanzar una idea y esta idea lo digo a partir de mi experiencia, a partir de la historia boliviana. En mi país sí, evidentemente, han existido grupos que han sido históricamente marginados, los indígenas. Eso está claro, eso nadie lo niega. Pero ¿qué pasa cuando el partido de turno agarra estas banderas reivindicativas y las asocia y asume como capital político del mismo? Es decir, no se entendería más allá del jefe de turno, más allá del partido político de turno, a los grupos históricamente olvidados sin el partido político. Y esto es altamente peligroso porque los grupos, en este caso los indígenas, tienden a perder su autonomía, tienden a perder su poder de interpelación al gobernante de turno porque entienden de que él es el Mesías, él ha reconocido derechos y por tanto no pueden disentir de aquel que les ha otorgado el derecho. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando te apropias de banderas reivindicativas, y eso mucho pasa en la historia de los países, te apropias también del sujeto social y te estás apropiando y coartando de la futura capacidad movilizatoria del grupo. Esto es interesante porque esto está pasando en mi país, ¿no? No se entiende, para muchos pueblos indígenas, supuestamente somos 36, ahí en mi país tiene una presencia de 36 pueblos indígenas, muchos tienen capacidad movilizatoria, otras no tanto, muchos de ellos no entienden y quieren, a pesar de las, como les digo, de políticas ciertamente restrictivas por algunas veces para ellos mismos, tienen miedo a disentir, porque no se entienden ellos sin el partido político de turno. Y eso es peligroso. Eso lo traigo a colación, no sé si les interesa, pero eso yo he visto cómo los partidos políticos van apropiándose del sujeto social para darles categorías jurídicas y utilizar eso a partir como un capital político, tanto en el discurso político como en la práctica política, ¿no? Ya. Aquí traje a colación una definición de Antonio Trujillo y Serra sobre los derechos humanos. Decir que hay derechos humanos o derechos del hombre en el contexto histórico espiritual, que es el nuestro, equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad. Derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, ha de ser por esta consagrados y garantizados. Es decir, a los derechos humanos no se debe entender a los derechos humanos como simple idea. Siempre se debe entender y relacionar con el Estado. Porque ¿a quién vamos y acudimos cuando se vulnera un derecho o cuando queremos exigir un derecho, reconocimiento de un derecho? Al Estado. El Estado es el sujeto aquí directo relacionado al tema de los derechos humanos. ¿Qué pasa cuando otra persona vulnera mi derecho? Yo no acudo a la otra persona a hablar, o sea, eso es casi imposible, ¿no? Acudo a las instancias correspondientes que el mismo del Estado crea para la tutela de mi derecho, ¿no? Si es que se ha sido vulnerado, si es que está siendo amenazado, restringido, coartado, o sea, el Estado, a partir de su poder de organización de la vida política que tiene, crea también instituciones capacitadas para resolver los problemas y sobre todo cuando hablamos de vulneración de derechos en la vida de los ciudadanos. Hasta aquí ninguna duda, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos? Vuelvo a repetir, los derechos humanos se han convertido en uno de los indicadores principales del progreso histórico. No lo digo yo, lo dijo el famoso teórico político italiano Norberto Bobbio, ¿no? Que ya murió hace un buen tiempo. ¿Qué se debe entender a los derechos humanos? Se debe entender como conquistas sociales y políticas que se le exige al poder público.
todo derecho humano es una conquista. Por tanto, y aquí ya me adelanto, una cualidad principal de los derechos humanos, más allá de la universalidad, es decir, que se les reconoce a todos, es el principio de progresividad. Este principio para mí, o sea, para mí, yo digo, hay autores que les parece más interesante el principio de universalidad. Para mí el principio de progresividad, sobre todo en contextos donde la institucionalidad es tan frágil, y esto yo lo digo por mi país, tenemos una institucionalidad muy frágil porque siempre estaba acorde al poder de turno, lastimosamente. Es importante entender el principio de progresividad en torno a que una vez que se ha reconocido un derecho, es decir, cuando hablamos de reconocimientos, porque se lo ha normado, porque se tiene los mecanismos idóneos para, para activarlos en caso de su vulneración, amenaza o restricción del mismo, se debe entender que son conquistas sociales. O sea, no es, nunca el poder de turno es tan buena gente, es tan grandioso, es tan samaritano para decir, ay, mira, yo te voy a reconocer este derecho. No, jamás. Ninguno de los derechos que tenemos han sido gracias al simple reconocimiento, porque le nació al poder de turno reconocerlos y plasmarlo en las normas. No, todo derecho tiene como antesala una lucha social que se convierte en una conquista política y posteriormente en una conquista jurídica, ¿no? Cuando ya se los logra plasmar en el ordenamiento jurídico nacional. Por tanto, el Estado el día de mañana no puede borrar con el codo lo que ya hizo con la mano. Es decir, si a mí me ha reconocido cierto derecho, a ver, el derecho, no sé qué derecho, bueno, hipotéticamente en mi país no existe el derecho al matrimonio del mismo sexo, constitucionalmente no está permitido, solo se reconoce al matrimonio entre personas de diversa sexo. Si el día de mañana Bolivia plasma constitucionalmente el tema de reconocer el derecho al matrimonio sin importar la diferencia sexual o sin importar la diferencia sexual entre la pareja, el día de mañana, una vez que se ha implementado esto, aparece un régimen y puede ser un régimen altamente, no sé, no progresista, no sé cómo llamarlo, y quiere desconocer eso, eso es básicamente arbitrario, ¿no? Porque se debe entender que todo derecho que sea reconocido como tal tiene como trasfondo una lucha social y política que ha logrado plasmarse a través de diferentes instrumentos, ¿no? Por tanto, siempre hay que estar alerta, siempre hay que poner banderas rojas cuando los estados, a partir de sus portavoces, es decir, los presidentes, o los miembros del Ejecutivo tratan de desconocer derechos que ya han sido reconocidos, son, como le digo, son altamente peligrosos, ¿no? Y esto inicia desde el discurso, ¿no? Empezar a hablar, hacer un análisis discursivo de lo que está pasando en la actualidad política de tu país es necesario, y cuando empiezan a hablar de cierto desconocimiento de derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad, uno tiene que levantarse e interpelar al Estado, porque uno no puede desconocer las grandes luchas sociales y políticas que hay detrás de cada uno de los derechos que hoy gozamos como tales, ¿no? ¿Cuál es la otra importancia de los derechos humanos? Que no se reconocen distinción alguna sobre el goce de los mismos, es decir, todos los derechos gozan de igual importancia. No, bueno, yo sé que esto es muy teórico, porque en la realidad hay una gran diferencia entre, por ejemplo, les pongo aquí a colación, entre los derechos civiles y políticos frente a los derechos medioambientales o derechos sociales. La verdad, en la práctica sí hay una diferencia, por si acaso, abismal en la práctica, pero en la teoría se dice no, que todos los derechos no se reconoce ni una distinción de ellos, y tampoco debería haber una distinción en el goce de los mismos, pero en la práctica sí la hay. Y también en el ejercicio internacional de litigio estratégico sí hay el tema de una... ¿Sí? Sí, María José levantó la mano. María José, ¿querías hacer una pregunta? Buenas noches. Más que todo un comentario, ¿no? Ahorita que mencionaba sobre el tema de la progresividad de los derechos, que la conquista de un derecho y el reconocimiento de ese derecho por la Constitución lleva detrás un trasfondo de lucha
Justo anoche hablábamos de eso en un grupo feminista, porque creo que todos sabemos la situación que está pasando la niña ahorita de 11 años, embarazada producto de un abuso y que le están negando el acceso a la ILE. Anoche, grupos religiosos, representantes de los sectores religiosos, a través de los medios sacan una propuesta para llamar un referéndum para tratar el tema del aborto. Pero tratar el tema del aborto tratándolo con las causales que ya se encuentran reconocidas en la Constitución y reconocidas por el Código Penal como causales que legalizan el aborto en ciertas situaciones. Y justo debatíamos eso, que si se quiere hablar de aborto, perfecto, pero que se hable de la ampliación del derecho al aborto, porque no se puede hablar de retroceder en los derechos que ya están constitucionalmente reconocidos, que era justo lo que mencionabas ahorita, ¿no? Y esto es bastante peligroso porque, como decís, es una señal de alarma. Solo eso. Les pongo en contexto a aquellos que no son de Bolivia. En nuestro país sí hubo actualmente hubo este tema de que apareció una niña de 11 años embarazada, producto de violación de su abuelastro, si mal no me equivoco, y que un inicio apareció de que la madre había dicho de que sí iban a optar por practicarle un aborto a la niña, porque es producto de la violación y hay ciertas previsiones causales establecidas en el Código Penal, en el cual sí permite un aborto en mi país, no se llama aborto impune, por si acaso, no es prohibido en su totalidad el aborto en mi país en el Código Penal, pero ¿qué pasó de un momento a otro? Apareció la Iglesia Católica y la puso como se llama, resguardo, no sé, hay una palabra jurídica específica que no es tutela tampoco y se la llevó a la niña. Y aparece ahora la madre diciendo de que ya no quieren realizar el aborto, pero después aparece un informe médico diciendo de que la vida de la niña se encuentra en peligro. Claro, es una anatomía de 11 años. Muy aparte de que yo no voy a entrar a discutir si el aborto es bueno o malo, porque considero que ciertas temáticas no tienen una respuesta éticamente posible. Yo sé que personas que miran a la niña no puede ser madre, no voy a discutir eso, pero aquí yo les pongo a colación o les pongo en la mesa del debate, existen dos teorías referentes también a este tema de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen un contenido democrático. Cuando yo digo que tienen un contenido democrático, les estoy diciendo, ¿será que el día de mañana nosotros vamos a sujetar por esta cualidad de ser más democráticos a un referéndum a la población a decir si desconocemos o reconocemos ciertos derechos? O sea, imagínense en un país hace muy poco dejó de ser un país católico como el mío. Antes del 2009 se reconocía al Estado boliviano con la religión oficial católica. A partir de 2009 hasta la fecha hemos tenido una nueva constitución y nos reconocemos como un Estado laico. Pero en temas de recorrido histórico nosotros somos y tenemos un gran trasfondo católico, apostólico y románico. Nuestra sociedad es altamente católica, según los últimos estudios que han sacado sobre el tema de los bolivianos, qué religiones profesan y todo eso. Un gran porcentaje de la población boliviana es católica. No practicante, bien, pero son católicos. Ahora, imagínense en un contexto como el boliviano, de personas, de ciudadanos que profesan la religión católica, ir a someter a referéndum por esta cualidad de democracia participativa, y pónganle el nombre que quieran, de decir, señores, abrimos las causales del aborto. ¿Qué te va a decir un contexto altamente católico como el boliviano? Yo asumo, bueno, me adelanto, yo digo que van a decir no. O sea, yo no sé si está bien, está mal, van a decir no. Si yo me contextualizo a las cualidades de mi población, me van a decir no. Es por eso que entra en debate de que si el tema de los derechos humanos tiene que haber una discusión democrática. Porque si lo ponemos a discusión democrática, tengo amigos que hacen parte del colectivo LGTBI, me dicen, imagínate si a la población boliviana le hubieran dicho o le dirían, quieren reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, te va a decir que no. Y obviamente la mayoría va a apostar por el no, y esa decisión, porque la mayoría la ha adoptado,
tiene pues un alto contenido democrático. Es ahí el debate, ¿no? Los derechos humanos tienen que tener un debate democrático, o sea, debemos esperar a que la sociedad los acepte como tal para reconocer ciertos derechos a ciertos grupos, y es ahí que se los ponga a colación porque es un debate, a lo mismo que el tema del concepto de que existe un concepto uniforme sobre derechos humanos, no existe, y tampoco existe una estrategia en relación a los derechos humanos de reconocerles la discusión democrática, porque si esperamos que todo el mundo se ponga de acuerdo para reconocer ciertos derechos, no sé si llegaríamos a un, ¿cómo les digo? A una respuesta unívoca, ¿no? O sea, y todavía, ¿sí? También Francisco Parrado también levantó la mano. Gracias por la aclaración realmente es un debate todo esto de la ampliación de derechos y la cuestión, digamos, ¿no? De una opción democrática. Francisco, vos, ¿tenías alguna pregunta al respecto? Bueno, en realidad, algo chiquitito de lo que hablan del ILE, pero en realidad yo voy a hablar sobre el tema de la Ley Nacional de los Jóvenes, ¿no? La Ley Nacional de Juventudes acá en Bolivia. A ver, primero sobre el tema del ILE, que es la interrupción legal del embarazo. Hay bajo diferentes criterios, si se quiere, que sí se pueden generar cuando hay el riesgo de la madre, cuando es un tema de violación, cuando una mujer, cuando la persona no puede criar al hijo por determinadas condiciones económicas y sociales, por ejemplo, es que sí se puede hacer la interrupción legal del embarazo. Esto no tendría que pasar a un proceso de participación, de consenso, de consulta a la ciudadanía, porque esto ya está en el Código Penal, o sea, en el Código Penal que existe desde hace bastante tiempo, porque ha habido también un proceso de la modificación del Código Penal hace 3, 4 años, que también ha sido una lucha bastante fuerte, porque lo que se quería era que en el Código Penal se despenalice el derecho al aborto, ¿no? Y esto ha habido una lucha tremenda porque además que dentro de este proceso de la modificación del Código Penal en Bolivia, habían otras cosas que se querían como, modificar y, por ejemplo, denominaban mala praxis a muchas más otras acciones, y es por eso que el sector médico o el sector salud en Bolivia ha salido a protestar y se ha frenado ese proceso de modificación del Código Penal. Ahora, lo que no se sabe en Bolivia, o sea, que mucha gente no sabe, es que hace muy pocos meses ha habido, por ejemplo, una nueva ley, que es la ley anticorrupción, a pesar de que nosotros tenemos la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es contra la corrupción, ¿no? Y además tenemos la ley PSAPCO, que habla de todos los procesos administrativos. Y esta ley anticorrupción sí ha modificado artículos del Código Penal. Pero yo quería, o sea, y hago este contexto justamente por lo que está dando a conocer la docente y obviamente por lo que hablaba María José, por el tema que ya vienen siendo 3 semanas en discusión, donde considero que la seguimos violando a la niña, hablando constantemente del proceso en el que ella está viviendo, y que evidentemente yo, si bien soy católico, y no solamente soy católico por herencia o etcétera, sino yo soy católico por creyente, por convicción, soy de las personas que se puede ir más de 2 veces a la semana a misa, etcétera, he sido 10 años catequista, etcétera. O sea, no es algo cultural, sino es algo de fe y de convicción. Considero que la institución católica como tal comete muchos errores, ¿no? Y al involucrarse en decisiones de una niña, que además que hay algo que no entienden, es que la niña realmente tiene 11 años, y no es solamente decir, pucha, yo a los 11 años jugaba con muñecas y mi preocupación era aprobar matemáticas, etcétera, sino es que la niña tiene un bastante riesgo de perder la vida en la gestación del embarazo y en el momento de dar a luz, porque su cuerpo no está preparado para ser madre. Eso. Bien. Y ahora, sobre... Francisco, ajá, muchísimas gracias por tu aporte. Perdón, Fabián, perdón, Fabián, algo importante, o sea, que si bien se habla sobre que los derechos humanos son progresivos y que son a través de luchas, porque en realidad nunca nadie nos ha regalado un derecho, sino más bien han sido luchas de todas las personas. Por si acaso, la Ley Nacional de Juventudes, que es la que se tiene en Bolivia,
ha sido un proceso de 10 años de lucha de gobierno en gobierno en gobierno que nunca han querido aprobar la Ley Nacional de Juventudes y que recién se la aprueba el 2013, pero que ha sido una lucha muy fuerte, muy constante, y no estamos hablando de derechos que tal vez puedan ser tan cuestionados o que ponen a la sociedad en polos opuestos, digamos, de decir, no, este derecho a mí me parece que sí, este derecho me parece que no. No, estábamos hablando de derechos de jóvenes, de temas de salud, de educación, derechos de participación política, deporte, el derecho al ocio, etcétera. Y esta ha costado un montón y han tenido miles de modificaciones y muchas propuestas durante los 10 años para que se apruebe. Eso, gracias. Gracias, Abati. Bueno, Lía, ¿quieres agregar al respecto algo? Sí, no, gracias por la acotación que dieron. Yo solo no quería posicionarme de ir por una respuesta única. Lo que ha pasado en mi país sí tiene una respuesta legal, están los estándares ahí, no los están cumpliendo, evidentemente, pero lo que yo quería aprovechar a partir de este tema que trajeron a colación, que pasó en mi país, es de que entra en discusión que si los derechos humanos o los derechos ya cuando hablamos en contextos nacionales pasan a ser derechos fundamentales, tienen que tener un trasfondo de debate democrático, y eso ya la teoría te dice, hay autores que te dicen que sí, hay autores que te dicen que no, o sea, y no hay una respuesta hasta ahorita posible a partir de la doctrina y la teoría. Pero muy aparte de todo esto, si hablamos del aborto, y el tema del aborto y la eutanasia, no son temas que tienen respuestas éticamente posibles, no lo son. O sea, me pueden decir, sí, la niña es niña y se la está vulnerando, sí, pero el tema del aborto difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, tiene que los derechos humanos, existen estándares internacionales que nuestro país, como muchos países en América Latina, han ratificado a nivel interno y que y por tanto se obligan internacionalmente y bajo el principio de la buena fe de de plasmarlos a nivel nacional a partir de sus leyes respectivas. Aquí los derechos humanos también suman un indicador más, ¿no? O sea, cuando hablamos de derechos humanos y en este problema tan preciso del tema de la niña que pasó en mi país, que puede traer pues a colación no solo la ley, las leyes nacionales, el Código Penal y todo esto, porque al final la niña ha sido violada, es menor de edad, está en riesgo su vida. Existen estándares internacionales y en caso de que nuestro país quiera desconocer los mismos, ¿no? Que tiene otro tenor y otra importancia aparte de las leyes nacionales en sus respectivos países. Y también quiero aprovechar, yo sé que aquí hay personas que estudian diversas materias, diversos ámbitos de las disciplinas, del conocimiento humano. Quizás una herramienta para ustedes que son actores políticos, que no lo tomé si bien en la escritura del módulo, me parece interesante porque ustedes saben, les he puesto en contexto, los derechos humanos tienen un alto peso en el discurso internacional, se crean sistemas internacionales para su protección, en caso en que los estados, a pesar de su institucionalidad, no logren satisfacer o sigan en amenaza a pesar de que se activaron los mecanismos a nivel nacional de esos derechos. No vamos al plano internacional. Y en el plano internacional, a diferencia de otras regiones, es decir, a diferencia de Europa, de África, en el plano latinoamericano se crea este famoso sistema, ¿no? El sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Pero muy aparte de este sistema, que es muy amplio, el sistema interamericano tiene una cualidad o una herramienta que no la tienen los otros sistemas de protección internacional. No la tiene el sistema africano, no la tiene el sistema europeo, no hay sistema regional en Asia, por si acaso, solo hay en Latinoamérica y en África y en Europa. En Latinoamérica, el sistema interamericano crea un instrumento muy importante que se llama el control de convencionalidad. Si bien no lo he desarrollado, traigo a colación esto porque es muy interesante y es un insumo que tienen ustedes, más allá de los abogados y la práctica de litigio estratégico de protección de los derechos humanos. Me parece un insumo
que ustedes tienen y que se llama control de convencionalidad. Es decir, que en caso de que sus estados a nivel nacional instauren por mayoría normativas que están viendo ustedes que son altamente restrictivas y limitativas al goce de derechos humanos, pueden hacer uso de este control de convencionalidad y decir a la instancia correspondiente, ya sea administrativa, los mismos, al mismo Poder Ejecutivo y los que son parte del Poder Ejecutivo o a las instancias judiciales, que si bien si hay una ley que ha sido sancionada y están viendo que es altamente vulneratoria a los derechos humanos, me quiero aquí hacer una paréntesis porque yo sé que tenemos un tribunal constitucional, muchos países tienen tribunal constitucional, pero ya sabemos las condiciones en las que nos encontramos, yo he trabajado ahí, voy a ser sincera, existe esta herramienta que se llama control de convencionalidad y acudimos a la autoridad pertinente para decir, ¿sabe qué autoridad pertinente? Usted tiene el control de convencionalidad, es decir, usted puede ir por encima incluso de la Constitución, si la Constitución es vulneratoria a derechos humanos, a evidentes derechos humanos, y aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y todos los criterios y estándares a partir que el sistema interamericano ha creado a partir de la Convención Americana. Esto se los pongo como un dato más, como una herramienta eficaz, yo creo que es eficaz, que deben incluir en sus discursos políticos, en sus prácticas políticas, porque no siempre las leyes son pues observadoras, son respetuosas a los derechos humanos, ¿no? Incluso puede haber constituciones, no creo que la boliviana sea en este caso, constituciones que incluso pueden tener cierta limitación de derechos que no va acorde a nuestro sistema interamericano de protección de derechos humanos o precisando el instrumento a lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Y el control de convencionalidad es una herramienta muy interesante, pero sobre todo es una herramienta factible de utilizar y acudir a la autoridad y decirle, ¿sabe qué? Yo sé que usted puede el día de mañana, al no aplicar esta normativa, ir en contra de lo que dice, puede ser un proceso por no aplicar la normativa nacional, pero si esta normativa nacional está evidentemente es altamente restrictiva a ciertos derechos o va en desconocimiento a derechos que ya han sido reconocidos a nivel internacional, por favor, usted aplique. Claro, aquí hay una antesala, ¿no? Por ejemplo, Venezuela, la Convención Americana la ha denunciado, ¿no? Ya no es parte del sistema interamericano, pero en fin, países como Bolivia y, bueno, creo que solo Venezuela ha denunciado la convención hasta inicio del siglo XXI, y bueno, Trinidad y Tobago, inicio del siglo de 1990, pero son casos muy, muy particulares. En su mayoría los países latinoamericanos sí son parte del sistema interamericano y reconocen a la Convención Americana sobre Derechos Humanos como un instrumento internacional a aplicarse en sus ordenamientos jurídicos nacionales. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Aproveché porque me parece un instrumento interesante y factible de aplicación. Estela Méndez había pedido la palabra y ahora levantó la mano Leonardo Baruja. Estela. No está, me parece. Bueno, Leonardo, ¿quieres hacer la consulta? Sí, no, quisiera hacer una precisión nada más. Buenas noches a todos, primeramente. Estuve escuchando atentamente el tema del control de convencionalidad y respecto a eso, en nuestro país, por ejemplo, en Paraguay, si bien los tratados, si bien somos parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos, existen ciertos derechos que la Constitución ha establecido, digamos, candados normativos, por así decirlo. Por ejemplo, el tema del aborto no se podría tratar, o sea, ni siquiera si se reconoce a nivel interamericano se podría aprobarlo, haría falta una reforma constitucional para ello, porque la misma Constitución es la que garantiza la vía de la concepción hasta la muerte, ¿verdad? Y en otro sentido, sí, lo que también quisiera aportar es que la protección internacional de los derechos humanos hoy en día se realiza de dos maneras. La primera es convencional, la que todos conocemos a través de los tratados y demás, pero también se ha venido desarrollando a lo largo de las últimas décadas
desde 1950 en adelante, una protección internacional de los derechos humanos consuetudinaria, a la cual sí se podría recurrir en todo caso, porque se admite en la comunidad jurídica internacional hoy en día de que la protección de los derechos humanos ya no es exclusividad de los estados. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier estado podría reclamar contra otro estado en caso de violación sistemática de los derechos humanos. Aquí lo que el problema fundamental es que esto se enmarca en el marco programático del soft law, un derecho que la comunidad internacional, al ser descentralizada, no establece las sanciones específicas en caso de violación de derechos humanos. Y ese sería el principal problema que tenemos para, digamos, situaciones en las cuales se vulneran los derechos humanos. Nada más eso. Perfecto, voy a aprovechar. Yo sé que hasta la fecha, si es que alguien me puede precisar, hasta la fecha sé que no hay un estándar sobre el tema del aborto. No hay un estándar internacional en relación al sistema interamericano. Está pronto a salir y este caso se llama el famoso caso Esperancita versus República Dominicana. Este caso básicamente se da porque una madre acude al sistema interamericano porque su hija menor de edad quería someterse a un aborto. En República Dominicana no existen causales para acceder a algún al aborto, o sea, está prohibido absolutamente. Y la niña apareció embarazada, 16 años, 15 si mal no recuerdo, pero en el transcurso apareció con un cáncer de la sangre, leucemia. A pesar que la madre fue a deambular por todo el sistema todo el sistema público de República Dominicana para que a su hija le haga un aborto, porque ella tenía que someterse a una quimioterapia, o sea, no iba a llevarse a cabo el embarazo, nadie le quiso hacer el aborto y la niña no pudo acceder a la quimioterapia, al final terminó muriendo, ¿no? La madre acudió y sé que está pronto a salir este caso, no sé qué decidirá la Corte. Pero sí sería interesante porque establecería un estándar internacional sobre el tema del aborto en los países donde exista una prohibición absoluta para acceder a esto, ¿no? No sé si ha salido, hace unos 3 meses que yo no le hago ya seguimiento, pero el tema de la pandemia, cuando a medio de la pandemia apareció porque fue aceptado el caso en la Corte. No sé si ya salió la sentencia. Si alguien le apareció, por favor me dice. Pero sí se llama el caso se le denomina famosamente Esperancita. Caso Esperancita versus República Dominicana. Por si acaso, traigo a colación eso. Y sí, no existe... Bueno, en la teoría general de los derechos humanos y sobre todo del derecho internacional de los derechos humanos, cuando hablamos de litigio estratégico, siempre se le ha criticado porque no tiene un efecto coercitivo, es decir, ¿qué pasa cuando un Estado pues realmente no quiere, no le da la gana y a pesar de los dictámenes internacionales sigue sin cumplir esos tratados internacionales que se obligó en su suscripción a cumplirlos a nivel interno, ¿no? Y los ratificó posteriormente. Sí, evidentemente, lo único que existe lastimosamente después ¿cómo se dice? El repudio internacional por parte de los países, pero no hay una sanción directamente coercitiva contra ese país, ¿no? O sea, esta es una de las cuestiones que se le critica a la cualidad jurídica, si es que realmente el derecho internacional de los derechos humanos tiene esa cualidad jurídica, es decir, le faltaría ese elemento coercitivo, pero no vamos a entrar a dilucidar sobre eso porque no tiene tampoco eso respuesta, va a depender a qué autores agarremos, pero sí, no existe más allá del repudio internacional de un Estado que vulnere derechos humanos, que se podría hacer. Bueno, lastimosamente, más allá de repudio y de repudio que pueden dar los estados contra la vulneración de derechos humanos que ocurre a nivel interno en los países, por el principio de respeto a la soberanía de los países, pues nada más, ¿no? Lastimosamente, porque también existe el principio de buena fe, los estados obligan de buena fe a cumplir aquello que han suscrito, ¿no? Y posteriormente si se ha ratificado a nivel interno del país. Bien, Estela Méndez, ¿estás conectada? Dice que no puede sacarse el... Ahora sí. Hola. ¿Ahora sí? Ahí está. Buenas noches. Dale. Permítame un segundito.
Ahora sí, disculpen. No, yo quería opinar un poco sobre el tema de los derechos humanos, ¿no? Que bueno, acá en Argentina, sí, bueno, este tema polémico del que están hablando, independientemente de la religión o no, creo que por más que una menor esté embarazada o hayan violado, o la hayan violado o X cosa, se están violando los derechos del niño por nacer. Entonces, me parece que es como algo contradictorio, ¿no? Esto en defensa de una madre que, bueno, por X razón, tiene que ser un justificativo de que realmente no lo puede tener al niño, pero sin embargo, desde mi punto de vista y también desde lo que tiene que ver la Constitución Nacional, dice que los derechos humanos empiezan desde el momento cero, o sea, desde la fecundación. Y bueno, ese era era todo lo que tenía por decir, disculpen. No, gracias por el aporte. Aprovecho a la compañera de Argentina. Hace unos 3 meses me inscribí a un seminario que da la UBA y hablaban sobre este tema de la objeción de conciencia. Yo sé que creo que está permitido el tema de ciertas causas, acceder al aborto bajo ciertas causales en el sistema argentino, espero no equivocarme, pero en este seminario hablaron médicos, los médicos no eran abogados, eran médicos, y ellos hablaron de que si bien hay un juramento hipocrático, ellos tienen un derecho, y esto yo siempre se los digo a los colectivos feministas, acuérdense que si bien no es un derecho que por lo menos en Bolivia está escrito, se llama el derecho a la objeción de conciencia. Es decir, el juez el doctor, el médico, porque bajo el juramento hipocrático, se puede negar a pesar de que su paciente o ingrese una paciente bajo las causales que nuestro Código Penal permite el tema del aborto, el juez tiene el derecho, si bien no es constitucional, es un derecho que está en la teoría general de los derechos, es la objeción de conciencia, de negarse a practicar un aborto. Y eso ustedes no pueden desconocer. Claro, y yo sé que ahorita en Bolivia, en mi país, eso todavía no está en debate. Está en debate en Argentina. Por lo menos yo entiendo que estaba en debate porque los médicos hicieron este seminario, ¿no? Y estaba en debate porque estaban, creo, pidiendo arreglar o mediante una ley, arreglar el tema de la objeción de conciencia, porque cada vez es frecuente de que cuando exista una persona que acudía a practicarse un aborto, el médico decía, alegando objeción de conciencia, no hacerlo, ¿no? Es un derecho también, por si acaso, es un derecho que si bien no puede no estar escrito en las muchas constituciones, es un derecho que se reconoce a los médicos a no practicar ciertas cuestiones que vayan sobre su formación, criterio personal, no sé, cosmovisión, pónganle, a no practicar ciertos procedimientos, por ejemplo, el aborto, ¿no? Así que yo quiero también dar la otra cara de la moneda porque también ellos tienen ciertos derechos a alegar eso. Y en Bolivia no está plasmado a nivel constitucional, no está en mi constitución, pero sí entendemos que en este tema del derecho de en teoría general de los derechos sí se encuentra, como la desobediencia civil. No está plasmado en mi constitución boliviana, pero la desobediencia civil es un derecho que se le reconoce al ciudadano, ¿no? De no acatar ciertas cuestiones. Así que por si acaso, siempre hay que ver, bueno, yo como profesora, yo trato de dar a colación, bueno, trato de poner las dos caras de la balanza, ¿no? No quiero optar por una posición porque no estoy para eso, pero sí me es interesante poner a colación este tema, ¿no? El médico también tiene, yo sé que existe normativa en mi país, pero tiene también este derecho de alegar objeción de conciencia y negarse a practicar ciertas procedimientos médicos, por si acaso. Sí, yo también, bueno, agregando a eso, acá en Salta, yo soy del norte, se hacen 40 abortos por semana, ¿bien? Y de las cuales los médicos han dicho en una entrevista el lunes de la semana pasada, que tenían que enseñar educación sexual. ¿Por qué? Porque hay demasiados abortos de los cuales no son prioridad, o sea, que la madre no está en peligro. Y también pasa
que dicen, ¿no?, que el aborto está para ciertos casos, pero en realidad, bueno, ya con esto uno se da cuenta que no importa si la madre fue violada o no, simplemente dice yo quiero abortar a los 9 meses y aborta a los 9 meses, como también sucedió hace un par de meses acá en el interior de mi provincia. Y bueno, y ahí cierro, no digo más nada, disculpen. Perfecto. Bueno, tanto que trajeron en la temática del aborto, les doy una, bueno, yo sé que muchos deben saber, pero quizás para cualificar nuestros discursos, aquellos que están a favor o en contra, porque esto sirve mucho. Quizás en Latinoamérica, sobre todo los tribunales garantistas, constitucionales, cortes constitucionales, ya sé, no sé cómo se llama en sus países, tiene mucha influencia en lo que hace el norte, la Corte Suprema de Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos tiene el famoso caso Roe versus Wade, ¿no?, que es el famoso jurisprudencia que nos sacó sobre el tema del aborto, ¿no?, que bajo la autonomía de la mujer se reconoce el derecho al aborto a las mujeres. La autonomía sexual, reproductiva, pero la autonomía reproductiva. Eso fue en 1972-78. Soy muy mala con las fechas, lo pueden bajar. Existen, bueno, ¿por qué les traigo a colación eso? Porque yo sé que aquí los alumnos, ustedes, tienen diferentes posiciones a partir de sus convicciones políticas que son totalmente válidas. Pero lo que yo les quiero dar son recursos que pueden lograr darle mayor sustento a sus posiciones políticas, porque son posiciones políticas, está bien, de apoyar ciertas causas. Así que si ustedes quieren o desean, bájense porque ya está traducida, tantos años, 72, 78 salió esta jurisprudencia, esta sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Roe versus Wade, que habla sobre, obviamente tiene la sentencia, tiene votos a favor, en su mayoría a favor, que hablan sobre el derecho de autonomía reproductiva que tienen las mujeres, pero bajo el concepto de la individualidad y de la libertad, pero esta parte de la jurisprudencia obviamente les va a ayudar a aquellos que están a favor de esto. Pero aquellos que tienen una posición que no, el aborto no es para ellos, o sea, no conciben el aborto como un derecho, tienen que agarrar los votos disidentes que tuvo esta jurisprudencia. Porque tuvo votos disidentes, fueron 3 votos disidentes. Obviamente los votos disidentes son básicamente aquellos magistrados, bueno, aquellos, no se llaman magistrados, ellos se llaman tribunos, perdón, le voy a poner nombre magistrado, pero esa no es la palabra, aquellos magistrados que no apoyaron la decisión de la mayoría y optan por hacer sus votos disidentes. Aquellos que están en contra del aborto pueden ir directamente a leer los votos disidentes. Este año, por si acaso, hubo un gran revés en la Corte Suprema de Estados Unidos porque básicamente ya le han quitado mucha importancia, mucha eficacia a la sentencia de Roe versus Wade, que habla sobre el aborto. ¿Por qué? Porque ahora, si ustedes están un poquito actualizados sobre el tema internacional, ahora los tribunos en su mayoría tienen presencia conservadora, porque la mayoría ha sido elegida en época republicana, o bueno, la mayoría han sido puestos por presidentes republicanos, así que como ya hay una mayoría republicana o de jueces no liberales, porque así se entiende allá, no liberales, ahora justamente hace unos 2 meses ha salido una sentencia que básicamente poco a poco está quitando eficacia a lo que ha sido la gran sentencia de Roe versus Wade. Si quieren, bájenla, pero no está traducida todavía, porque es reciente, no debe tener más de 2 o 3 meses. Y les traigo a colación esto porque son insumos educativos insumos académicos que van a revitalizar la posición política que ustedes tengan y que van a subir el día de mañana en el campo político, porque yo sé que ustedes son activistas políticos o pretenden serlo, y creo que las posiciones políticas deben ir más allá de la mera convicción personal y alimentarse de estos insumos que te trae la doctrina, la jurisprudencia, la filosofía política, porque a partir de eso se puede hacer un debate democrático. Empezamos a tener gente... Lía, ¿sí? te interrumpo un segundo a colación de lo que estás desarrollando ahora. Hay una pregunta en el chat de Mari Valls que dice que ¿en qué casos interviene, digamos, la Corte de los Derechos Humanos? ¿En qué casos específicos tendría, digamos, competencia
Ya. El sistema interamericano tiene sus propios procedimientos, pero que no es fácil lograr cumplir. Son muy pocos aquellos que logran cumplir a cabalidad con los requisitos todavía formales para llegar a imponer una demanda. ¿Por qué? Porque llegamos al sistema interamericano, primero porque en nuestros países hemos agotado todas las instancias posibles para ir a buscar la restitución de ese derecho, y si puede ser que lo hemos logrado, pues si sentimos que lo hemos logrado a media, podemos acudir al sistema interamericano. Llegar al sistema interamericano, hay ciertos requisitos que te establece lo que es primero la Comisión Interamericana, porque no llegas directamente a la Corte, llegas a lo que se conoce, perdón, preciso, el sistema interamericano está dividido en dos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos los casos que quieran a nivel internacional ser conocidos por el sistema interamericano van a la comisión. Si la comisión existe lo suficiente, bueno, existen ciertos requisitos formales que se deben cumplir, que sí o sí deben cumplir las partes, para que la comisión entre a ver el fondo del caso. Perdón. Algunas veces estos casos quedan en la comisión primero porque existe un acuerdo con el país ha reconocido que ha vulnerado derechos y se compromete a como un pequeño acuerdo, se llama un compromiso amigable, soy muy mala para recordar nombres, pero es una forma de acabar el litigio a nivel internacional y no pasar a la corte. En que el Estado reconoce evidentemente que ha vulnerado derechos y por tanto se obliga, y ahí se puede obligar a la restitución integral del derecho, al reconocimiento simbólico del mismo, a las garantías de no repetición, que nunca más va a volver a realizar esos actos. O sea, uno demanda siempre al Estado en la vía internacional, por más que en el nivel interno el que haya sido vulnerador del derecho ha sido otra persona, otro ciudadano. Uno cuando va a vías internacionales demanda directamente al Estado, porque se entiende que el Estado ha sido creado para ser el garante de esos derechos, para ser el primer llamado a restituir esos derechos. Pero si ese Estado es ineficaz sobre esa función primordial a la cual se le ha otorgado, bueno, para eso existen sistemas internacionales. En nuestro caso, en Latinoamérica, se llama el famoso sistema interamericano, y el primer proceso, la primera parte o la primera instancia es la famosa Comisión Interamericana, que tiene su sede en Washington, Estados Unidos, y hay que cumplir ciertos requisitos formales, es decir, Lía, no soy yo que no escucho. ¿Somos todos? Se le cortó un poquito, sí. Lía, fíjate ¿Sí? que ahora sí. Es que me aparece mi conexión inestable porque está aquí lloviendo. Perdón. ¿Ahora sí se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Ya, perfecto. No quiero yo mucho adentrarme, pero se los pongo así en grandes rasgos. A nivel interno, el Estado tiene sus mecanismos para restituir, velar o que se deje de suprimir o amenazar ciertos derechos. Si a nivel interno yo no logro encontrar justicia, por así decirlo, pero acabo todas las instancias que reconoce el Estado para ir en busca de justicia, una vez acabo las instancias internas, se me abre la posibilidad de ir a las vías internacionales. Una de las vías internacionales es ir al sistema interamericano. Hay un sistema universal, pero me voy a quedar con el sistema interamericano porque es el que es más cercano para nosotros y quizás ha sido el más factible para muchas causas. Me voy al sistema interamericano. Primero debo alegar que acabé todas las instancias a nivel interno y país, pero existen ciertas excepciones en las cuales yo puedo ir directamente al sistema interamericano sin necesidad de agotar a nivel interno todas las instancias. Tiene la jurisprudencia, no la jurisprudencia, sino los estándares de la comisión me dice de que en caso de que no existan los suficientes instituciones que puedan impartir justicia, es decir, que
que no hay credibilidad de que si yo me someto a la justicia de mi país, yo tenga restitución a mis derechos. Puedo yo directamente saltarme, agotar todas las instancias internas y directamente irme al sistema interamericano, es una posibilidad, pero estratégicamente no lo hacen. ¿Por qué? Porque es difícil. Es decir, ¿cómo yo voy a decir al juez, cómo yo voy a alegar que el juez que se encuentra en mi país impartiendo justicia es un juez que no es probo, que no es imparcial? Sabemos las condiciones de nuestra justicia en cada país, pero es difícil encontrar pruebas objetivas, ¿me entienden? Así que estratégicamente siempre se trata de acabar las instancias internas, es decir, todas las instancias jurídicas que se reconocen en mi país, y recién acudo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando acudo a la Comisión Interamericana hay ciertos requisitos formales que debo cumplir. Adjunto pruebas, hago una pequeña relación de causalidad sobre lo que ha pasado, bueno, doy mi nombre, o preciso de que si soy un tercero interponiendo o soy un tercero interponiendo una demanda. Bueno, hay ciertos requisitos que establece la comisión. Y la comisión observa si tenés esos requisitos. Si no los tenés, te da ciertos plazos para subsanar, para ver el fondo. Ya si en el fondo aparece que evidentemente la comisión ha valorado que ha existido una vulneración de derechos humanos por parte del país, hace conocer al país, el país presenta su respuesta, y el caso puede acabar incluso que el país reconozca su responsabilidad en el tema de la amenaza o la restricción o la vulneración del derecho humano, y hasta ahí queda. Pero cuando no reconoce, o cuando el Estado ve o la Comisión ve interesante este caso para establecer un estándar jurisprudencial internacional, lo lleva a la Corte. Y la Corte ya, cuando muy pocos casos llegan a la Corte, ¿no? Ya la Corte, usualmente en la Corte Interamericana, cuando llegan a la Corte, en promedio son 2 años los casos, desde que ingresa hasta que sale la sentencia, así que este no es un corto tiempo. La comisión hay casos que duran muchos años, 10, 15 años que están ahí en la comisión, porque las partes bueno, la parte demandante no está logrando subsanar ciertos requisitos, o la comisión pide más pruebas o pide muchos otros requisitos necesarios para dar una mayor sustento a su resolución. En fin, por ejemplo, el caso boliviano, un caso boliviano que sigue en la Comisión Interamericana, que es muy interesante, es el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Creo que recién ha logrado pasar después de 10 años a la Corte. No sé si ha pasado, pero sé que ya las cuestiones formales la ha logrado la familia en Bolivia subsanar. Marcelo Quiroga Santa Cruz fue un personaje político entrañable en la historia boliviana que murió en época de dictadura y hasta la fecha no se sabe dónde están sus restos, ¿no? Así que este tema, que se conoce a nivel internacional como la desaparición forzada de personas, es básicamente un estándar muy abundante en el sistema interamericano por obvias razones, contexto latinoamericano, época de dictadura. Todo esto ha llevado a que muchas familias acudan al sistema interamericano para la restitución en memoria, para que el Estado se comprometa a la no repetición de estos actos. Es muy interesante y muy profusa la producción que ha hecho el sistema interamericano, tanto la Comisión como la Corte Interamericana, sobre el tema de desaparición forzada de personas, ¿no? No sé, es muy grande el tema, es muy largo, es muy el sistema interamericano, pero a mí lo que me interesa, y porque está relacionado a derechos humanos, es más el tema de control de convencionalidad, por si acaso. Pero aquí aprovecho y saco a colación un tema muy importante e interesante. Acuérdense que a mediados de este año, sobre todo países como Venezuela, Colombia, Ecuador, no Argentina, no, pero Argentina no ha entrado mucho en esta discusión, estábamos muy expectantes a qué iba a decir la Corte Interamericana en su opinión consultiva sobre la reelección indefinida que se habían dado en algunos países. Esta opinión consultiva, bueno, hago aquí un paréntesis, la Corte Interamericana no solo conoce casos en concreto, es decir, casos contenciosos, también tiene la facultad de dar opiniones consultivas. ¿Cuáles son estas famosas opiniones consultivas? Básicamente es cuando el Estado
acude a la Corte Interamericana y le pregunta sobre algunas dudas o, sobre la implementación o la interpretación sobre ciertos artículos de la Convención o del Corpus Juris Interamericano. El Corpus Juris Interamericano, está la Convención de Belém do Pará, bueno, están otros instrumentos como el protocolo contra la pena de muerte, en fin. Los estados tienen la oportunidad de irse directamente a la Corte Interamericana y hacerle una pregunta. Hace 2 años el Estado colombiano se le acercó a la Corte Interamericana porque el Estado colombiano le reconoce la facultad que tiene la Corte Interamericana, ha reconocido la Convención, ha reconocido los reglamentos, así que puede acudir a hacer este procedimiento. Y le ha preguntado a la Corte Interamericana si es que en el espíritu de la Convención Americana de los Derechos Humanos se debería entender la reelección indefinida como un derecho humano. La pregunta es mucho más larga, mucho más técnica, pero en resumidas cuentas es sobre eso. Y la Corte Interamericana ha tardado menos de 1 año y medio, 1 año, si mal no me equivoco, en darle una respuesta. Ha dicho a mediados de julio, creo que salió, que creo que es la opinión 27 de 2021, no sé, soy muy mala para los números, pero en fin, ha dicho que la reelección indefinida no es un derecho humano. Perfecto. Hasta aquí la opinión consultiva de la Corte, que tiende a ser un estándar internacional, pero esto nace de una opinión consultiva. Todavía queda en la comisión, o sea, no pasado a la Corte, los casos contenciosos que ha presentado Bolivia por su parte. Bolivia el año 2018-19, si mal no me equivoco, 18, ha presentado una demanda a la Comisión Interamericana sobre una famosa sentencia constitucional que nuestro tribunal boliviano sacó, en la cual le reconoció al presidente de esa época, Evo Morales, su derecho a presentarse nuevamente a las elecciones porque considera que la reelección indefinida es un derecho humano. Bueno, salió la sentencia de nuestro tribunal, que el Tribunal Constitucional para nosotros es la máxima instancia, básicamente la última instancia que se tiene a nivel jurisdiccional en nuestro país. Como ya no había dónde más acudir, quisieron los partidos políticos de oposición o los que estaban en contra de esta sentencia, se fueron a la Comisión Interamericana. El caso todavía sigue en la Comisión Interamericana por parte de Bolivia. No sé si logrará pasar en los requisitos formales, porque sé que hasta la fecha siguen pidiendo ciertos requisitos formales. Todavía no ha pasado a la Corte, no sabemos si pasará a la Corte, pero está en la Comisión y sería interesante que pase a la Corte para generar jurisprudencia. Porque una opinión consultiva, si bien genera un estándar internacional a nivel interamericano, mayor fuerza tiene la jurisprudencia, es decir, producto de un caso contencioso. En este caso, el caso boliviano contra el tribunal, contra la sentencia que permitió la reelección de Evo Morales, ¿no? Del Tribunal Constitucional, que fue la sentencia 47-2017 o 43-2017, yo soy muy mala con los números, pero salió casi a fin de año del año 2017, que produjo todo esto, ¿no? Lo que ha pasado en mi país últimamente. Perdonen por meterme mucho en mi país, pero es un caso interesante que sé que deben estar muchos países expectantes también porque esperemos que se genere jurisprudencia y llegue este caso a la Corte Interamericana. No sé si los he confundido más. No, espectacular la forma de explicar, digamos, cómo funciona, ¿no? La parte más de la praxis sería política de este tema. Ahí, Francisco, ¿tiene alguna consulta respecto a este tema? Sí, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta sobre el tema de qué pasa cuando hay contradicciones en el tema de las leyes nacionales con las convenciones internacionales. Por ejemplo, la Convención Iberoamericana de la Juventud, a la cual, de los derechos de los jóvenes, en realidad creo que así se llama, a la cual Bolivia está suscrita, por ejemplo, tiene el derecho de, o sea, dentro del rango de edad de lo que se considera joven en esta convención, están el tema de los derechos sexuales, los derechos reproductivos y diferentes derechos, ¿no? Los colectivos sociales, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, supuestamente la convención
un joven tiene derecho a elegir con quién hacer familia, digamos, con quién casarse, ¿no? No especifica que un joven se tiene que casar con una joven, o sea, entre hombre y mujer, sino con quien sea. Pero en Bolivia, por más de que nosotros estamos inscritos a esa convención, obviamente el matrimonio solo es reconocido entre hombre y mujer, ¿no? Y no hay uno civil ni nada. Entonces, ¿qué pasaría si un joven no sé, pues se suma a la Convención Iberoamericana de la Juventud y tiene 25 años, que está dentro del rango, y quiere casarse, digamos, que, o sea, lo denuncia el Estado a alguno de las cortes internacionales para que pueda ejercer su derecho, siente que el Estado le vulnera al no permitirle casarse con alguien del mismo sexo. Ya. Una pregunta, ¿cómo se Gracias. llama el instrumento? No lo escuché bien, de la juventud. El instrumento es la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Ya. Esa convención iberoamericana no es parte del Corpus Juris Interamericano, por si acaso. O sea, no forma parte de lo que es la Convención Americana y del Corpus Juris relacionado a la convención. Segundo, no sé si el Estado, bueno, en derecho internacional público, este tema de los tratados y las convenciones, ¿cuándo un Estado se obliga? Un Estado no se obliga con la simple... Bueno, ustedes acuérdense que sus estados tienen sus representantes internacionales, ¿no? En las diversas instancias internacionales y envían a sus representantes. ¿Puede el representante suscribir esa convención o ese tratado internacional? Perfecto, lo puede suscribir. Pero ¿cuándo se vuelve obligado el Estado? Cuando lo ratifica. Una cosa es que vaya al Estado y lo suscriba y firme y se saque foto con los grandes mandatarios o los representantes de otros estados, pero otra cosa es que a nivel interno el país lo ratifique mediante ley. Cuando ya se ratifica mediante ley, ya se hace al Estado susceptible, no susceptible, perdón, se hace, se está obligado internacionalmente a acatarlo. Tiene que ratificarlo a nivel interno. ¿Cómo se ratifica a nivel interno en nuestros países? En Bolivia, por ejemplo, mediante una ley. Existe una ley específica sobre el tema del manejo de los tratados internacionales. Cuando hablamos de derechos humanos, se hace mediante una ley, puede ser mediante un decreto. Cuando ya aparece esto, Bolivia ya se hace susceptible del acatamiento de lo que dice esa convención. Y yo lastimosamente no había escuchado de esta convención iberoamericana, no la conozco, no podría hablar un dato específico, me estoy yendo un poquito más por lo formal del derecho internacional público, pero ¿qué pasa? Y aquí les doy un ejemplo porque cuando me estás hablando de este tema, de matrimonio, de personas, o sea, la verdad la pregunta es si hay esta convención iberoamericana que es mucho más progresiva y que permite a los jóvenes poder optar por un matrimonio con una persona de tu mismo sexo. ¿Por qué Bolivia no? ¿Puedo demandar internacionalmente a Bolivia? No, porque no la ha sido ratificada. Que yo sepa, no ha sido ratificada. Por otra parte, no es parte del sistema del Corpus Juris Interamericano. Pero es lo que ha pasado, y aquí les pongo un ejemplo que ha pasado en mi país. Mi país el año, si bien, como dice el compañero, la persona que intervino, mi país no reconoce constitucionalmente, dice el matrimonio para un hombre y para una mujer. Perfecto. Pero aquí ya entro con mi expertise de litigio estratégico de derechos humanos. En mi país, antes de la pandemia o durante la pandemia el año pasado, apareció una pareja de hombres que fueron y se fueron a hacer, obviamente ellos sabían muy bien la estrategia jurídica que tenían detrás, ¿no? Fueron a un registro civil a registrar su unión libre de hecho. Fueron, así, ya estábamos hace años, convivimos hace años, quiero que registren en sus partidas esta relación. Obviamente, el de registro civil dijo, bueno, perdón, la Constitución me prohíbe, no es que me prohíbe, la Constitución no reconoce esto, bla, 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 bla. Perfecto, ellos acudieron a lo que se conoce en la instancia que maneja el registro cívico de mi país, se llama el Tribunal Supremo Electoral, acudieron al Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución negándolo, o sea, apoyando a que no se podría registrar esta unión en los registros de matrimonio.
Así que ellos activaron lo que se conoce, en mi país se llama acción de amparo constitucional. En otros países creo que se llama acción de tutela de amparo, bueno, tiene varios nombres, otros se llama amparo nomás, bueno, en fin. Mi país se llama acción de amparo constitucional. ¿Qué dijeron? Trajeron a colación el control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque el control de convencionalidad lo puedes traer a colación sobre todo cuando tenés pues un estándar jurisprudencial que ha hablado sobre el tema. Y el sistema interamericano ha hablado sobre el tema a partir de una opinión consultiva, no sobre un caso concreto, sino sobre una opinión consultiva. Y gracias a la opinión consultiva, países como Uruguay ha adoptado el matrimonio de personas del mismo sexo. Creo que Ecuador también, si no me equivoco, en fin. Plantearon su amparo, dijeron, sí, evidentemente la Constitución reconoce que el matrimonio es un hombre y una mujer, pero un momento, Bolivia ha suscrito y ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también todo el corpus juris que hace parte del sistema interamericano. Y como ha reconocido la competencia de la Corte, o sea, la Corte Interamericana, ha reconocido también la facultad, la facultad consultiva que tiene la Corte, es decir, acatar lo que dice las opiniones consultivas que saca la Corte. Ya hay una opinión consultiva sobre estos matrimonios. Así que bajo usted, señora autoridad, o sea, el juez tiene que bajo el uso del control de convencionalidad acatar lo que dice la Corte, porque el control de convencionalidad básicamente es hacer útil la convención a nivel interno de los países. Y si la convención americana, los estándares jurisprudenciales interamericanos son mucho más progresivos, es decir, bajo el principio de progresividad se debe adoptar aquella posición que amplíe la protección de los derechos. Como existe eso, existe jurisprudencia, Bolivia ha suscrito la convención, reconoce la competencia de la Corte, señor juez, pido de que se me reconozca y se suscriba en sus partidas de matrimonio esta unión libre de hecho, esta unión civil, porque no es matrimonio, es una unión civil, que no es lo mismo que matrimonio, y por tanto que se me reconozca. Ganaron el amparo, pero ganaron el amparo porque el juez hizo control de convencionalidad, porque no había de dónde de negarle, porque Bolivia ha reconocido la Corte y por tanto ha reconocido también los parámetros internacionales, la jurisprudencia y en este caso también de las opiniones consultivas de la Corte. Y la Corte ha hablado sobre estas uniones que los países deben reconocer y deben ser más abiertos en reconocimiento de estas uniones. Es por eso que mi país el año pasado, a partir de esa sentencia, esta pareja pudo inscribir su unión, pudo inscribir su relación que llevaba hace tiempo en una partida, pero no se reconoce como matrimonio, es como una unión libre, es como una unión civil. Pero, y aquí está el plus, en el Código Civil boliviano, tanto el matrimonio como la unión civil tienen las mismas consecuencias jurídicas, solo que obviamente la palabra cambia, ¿no? Y esto es litigio estratégico básico y sencillo. Yo sé, mi Constitución dice eso, pero un momento. Usted, señor Estado, ha reconocido la convención, la ha ratificado la convención y ha reconocido así también la competencia de la Corte. Por tanto, la Corte tiene esta jurisprudencia y usted también está obligado a reconocer esta jurisprudencia bajo el carácter de los principios bajo el carácter de respeto al principio de progresividad, ¿no? A aplicar aquel derecho que amplíe mayor protección, ¿no? El derecho en sí, por así decirlo. No sé si les resultó interesante, pero esta es parte del litigio de la práctica que hace, ¿no? Es conocer este tema de los derechos humanos. En mi país funcionó y les reconocieron a esta pareja. Excelente, Lía. Sí, yo quería agregar algo, si me permiten, que en el caso de Argentina, a partir de la reforma de 1994, los tratados internacionales de derechos humanos adoptaron un estatus de jerarquía constitucional. Entonces, el Estado argentino está, digamos, obligado a cumplir con esas normas internacionales. Quería comentar también lo que escribieron en el chat. Aquí dice Chavarría que en Nicaragua tenemos centenas de crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos que siguen impunes. Es poco lo que se ha podido hacer desde los organismos internacionales de derechos humanos y los tiempos de respuesta son tan preocupantes y alarmantes como la frecuencia de los crímenes mismos. Y en paralelo también Leonardo pidió la palabra.
Sí, yo quería aportar nomás respecto al, lo que estaba comentando la profesora. El tema del control de constitucionalidad, eso depende de cada país. Y los tratados y convenciones internacionales aprobados y ratificados por cada país, hay que estudiarlo desde la perspectiva del derecho constitucional. En este sentido, si la Constitución establece la supremacía propia de la Constitución, cualquier tratado internacional que se apruebe o ratifique y que sea contraria a la norma constitucional no puede ser aplicada. Es cierto que hay países como el caso de Argentina, que estuve escuchando, no conozco las constituciones de los otros países, que reconocen a ciertos tratados jerarquía constitucional. Pero siempre al momento de estudiar algún tipo de convención sobre derechos humanos, algún tipo de tratado internacional, primeramente hay que ver el orden de prelación de las leyes dentro de cada país. Si la Constitución se establece como norma fundamental y qué directrices, por así decirlo, son consideradas de orden público, porque aquellas normas de orden público no pueden ser renunciadas por los ciudadanos. Entonces, si la institución, por ejemplo, del matrimonio y del aborto es considerada como de orden público, ningún tratado ni convención puede ir contraria a él, a no ser que se establezca los procedimientos que cada constitución establece, puede ser la enmienda o la reforma. En ese sentido, bueno, sería esa mi idea. Y a ver, algo más que quería aportar. Bueno, y por ejemplo, Paraguay en materia de derechos humanos reconoce, por ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que es la que crea el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así también crea la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al reconocer, por ejemplo, Paraguay estos instrumentos normativos internacionales, reconoce jurisdicción obligatoria a la Corte. Entonces habría que ver en el sistema constitucional de cada país si se reconoce efectivamente esa digamos, jurisdicción obligatoria para poder llevar algún caso hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque la Corte Interamericana de los Derechos Humanos establece que se hayan, como estaba comentando la profesora, que se hayan agotado ciertos requisitos, como era el de agotar ciertas instancias dentro del país o que no existan las garantías para llevar. Eso primeramente va a la Comisión de Derechos Humanos. Una vez que la Comisión de Derechos Humanos se expide, no logra un acuerdo amistoso, entonces puede someter a la decisión de la Corte, que es obligatoria cuando es sometida por la Comisión de los Derechos Humanos, que actúa en calidad de representante del ciudadano o del grupo de ciudadanos que invocan la convención. Cuando la opinión es consultiva, tengo entendido que no es aplicable y tampoco podría crear precedentes internacionales. Eso nada más. Gracias, Leonardo. Lía, si quieres agregar algo más, si no vamos cerrando el módulo. Ya pasamos la 1:30 pasada. Ya. Aquí también hay un tema de debate, les comento. Y evidentemente en mi país existe también este famoso, lo que se llama tienen la misma prelación constitucional, es decir, están dentro de la punta de la pirámide, por así decirlo, o otros lo llaman forman parte del bloque de constitucionalidad, el tema de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las convenciones en materia de derecho comunitario. Sí, eso entiendo, y eso va a depender de cómo está ordenada cómo está la prelación normativa en sus respectivos países contemplada en sus constituciones. Pero también entiendo que bajo el principio de progresividad, y aquí es parte también el tema del litigio estratégico, porque si nosotros adoptamos opciones cada vez más restrictivas, nosotros mismos nos restringimos. Yo entiendo muy bien que existen ciertas limitancias en los mismos ordenamientos jurídicos nacionales de ser más abierto o cerrado frente a los estándares interamericanos, a la jurisprudencia que emite la Corte o las opiniones consultivas, pero el caso boliviano es interesante, por ejemplo, frente al caso chileno. El caso chileno es quizás mucho más reservado y cauteloso a la hora de reconocer los estándares internacionales en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tiene obviamente este principio de respeto a la soberanía nacional, ¿no? O sea, aquí también hay ciertos principios que entran en colisión,
está por un lado el principio de progresividad, ¿no? O sea, al final los derechos humanos deben siempre aplicarse en la manera más extensiva posible, ¿no? Pero también entra aquí en colisión frente a este principio el tema de la soberanía nacional. El tema de la soberanía nacional también está altamente relacionado, ¿no? A cómo nuestros ordenamientos jurídicos se abren o se cierran frente a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero también está sujeto a debate. No sabía que Nicaragua era altamente restrictivo, limitante frente a eso, pero claro, o sea, ustedes saben que la dinámica del derecho internacional de los derechos humanos básicamente es una dinámica que se incrusta a la dinámica, a un entender global, ¿no? De los estados, pasar de los estados-nación a ser una comunidad global. Yo entiendo perfecto de que tenemos límites territoriales, bla, 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 pero entiendo también que nos encontramos ya viviendo una globalización económica y también deberíamos entender que debe existir una globalización jurídica, ¿no? Y siempre bajo la primacía de que no siempre nuestros estados, nuestros ordenamientos jurídicos nacionales son los más idóneos, los más propicios a la hora de restituir el tema de derechos que han sido vulnerados o están siendo amenazados. O sea, hay siempre dos caras de la moneda. Yo sé que si nos vemos, yo soy constitucionalista, les digo, o sea, mi formación, mi práctica es derecho constitucional y todo esto. Y obviamente el derecho constitucional, ¿cuál es pues su principal objeto de estudio, su principal herramienta? La Constitución. Y yo no entiendo más allá de la Constitución algo que está encima, ¿no? Si puedo entender a alguien que está al lado de él, es decir, puede ser un tratado internacional, pero no alguien que está encima. Y por tanto no voy a entender a alguien, a un supraestado por encima del Estado. Entiendo. Pero también entiendo, si me voy al ámbito del derecho internacional, al derecho de al tema de los derechos humanos, debo de ver, y si ustedes se dan cuenta mucho que se dedican al tema de los derechos humanos y su protección, este tema casi transversal, ¿no? El principio de progresividad. ¿Y cómo puedo ver el principio de progresividad? Pues he hecho mano a todo lo que se hace a nivel internacional en relación a la protección de los derechos humanos y veo la forma para lograr ganar pues en este ámbito de la lucha jurídica y política. O sea, hay cosas que también son parte de creatividad. Toda regla tiene su excepción, es un principio del derecho, ¿no? Toda regla tiene una excepción y también es parte de la creatividad y la creatividad de cada uno de ustedes para lograr, al fin y al cabo, para el cual están aquí ahorita, ¿no? Lograr unos mejores campos de ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos, a pesar de nuestros contextos políticos que nos tocó vivir. O sea, la creatividad hace mucho a cómo usamos los diferentes insumos. En este caso es básicamente un insumo del derecho internacional público, del derecho internacional a los derechos humanos, de lograr un objetivo en común, ¿no? Vivir en orden que tengan y sean altamente democráticos, ¿no? Y la democracia está relacionada directamente o vinculada directamente con los derechos humanos. Hay mucho que debatir, hay muchas caras de la moneda para una sola temática, pero bueno, yo estaba para básicamente, los estoy dejando con más dudas, pero yo creo más que la importancia de la duda frente a las respuestas cerradas que se da magistralmente, ¿no? Y es a lo que yo no quiero llegar. Buenísimo. Sí, bueno, si nadie más tiene alguna consulta, hemos cerrado el módulo de praxis política y derechos humanos. Y antes de despedirnos, quería recordarles que mañana se va a subir esta clase al campus virtual y también van a tener disponible el test de lectura en el mismo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron de este módulo y espero que les haya gustado y obviamente muchísimas gracias, Lía, porque generaste un debate transversal en todos los países y con temas que hoy en día están todavía a flor de piel. Así que bueno, fue muy por favor, Fabiana. Por favor. Sí. Miren, hay muchos libros sobre teoría general de los derechos humanos y algunos libros algunas veces es pasar de A a B a Z, o sea, hay discusiones que siempre son abiertas y nunca terminan de llegar a una conclusión compartida por todos y eso está bien, no creo que esté mal, pero yo quiero recomendarles dos libros
si bien no son relativos a derechos humanos, está relacionado y les ayudará mucho en su praxis política, por así decirlo. Creo que se han convertido ya en bestseller. Uno de ellos es La tiranía del mérito, de Michael Sandel. Si quieren, búsquenlo. Para mí es un autor ahorita que me está interesando mucho leerlo. Es un profesor de Harvard, de filosofía. Tiene seminarios que ha subido Harvard gratuitamente en YouTube. Pero su último libro, que lo ha sacado, que se lo ha traducido este año, mitad de año, ha salido en la editorial Debate, es La tiranía del mérito. ¿Por qué se los recomiendo? Porque si bien no habla propiamente de derecho, sí habla sobre la necesidad que ustedes tienen, ustedes los futuros políticos, de traer al debate público político temas como la desigualdad social, porque para mí, y creo que para muchos, el tema de la desigualdad social es un tema que ha sido olvidado, o sea, olvidado de hablarlo de manera pública y profundizarlo. ¿Y por qué es interesante el tema hablar de desigualdad social? Porque los totalitarismos o los autoritarismos actuales tienen como un principal capital eso, o sea, se alimentan de eso, asumen banderas reivindicativas a partir de eso, y al final ni siquiera es que reconocen derechos, pero obviamente en el discurso político, ¿a quién no le interesa a alguien que le reconoce mayores derechos, abra, bueno, incorpore una lista de derechos, constitucionalice o legalice, pero en la práctica realmente no dan las condiciones para la efectivización de esos derechos? Y cada vez el tema de la inequidad social abre brechas infranqueables. Yo creo que ya se están dando brechas que cada vez son difíciles de acercar, y la desigualdad social va a llegar y está siendo uno de los grandes problemas del debate. Debería ser, y ya Estados Unidos está haciendo, en Latinoamérica no he escuchado mucho del discurso político. Y Michael Sandel dice, la élite política debe ser la primera encargada de hablar sobre estos temas que ya no se están decidiendo en el debate político, sino a nivel de instancias privadas, pero que se debería traer a colación porque los regímenes autocráticos se vitalizan a partir de estas inequidades sociales. Póngale cualquier nombre, pero la inequidad social está haciendo mella en nuestros sistemas, ¿no? Lastimosamente, sobre todo debido a esta pandemia, COVID-19, o sea, Latinoamérica ahora está, si era pobre, ahora está más complicada por este tema. Y otro libro que lo tengo, pero por un tema de que es muy nuevo, no lo puedo subir, pero no sé si alguien de la organización les puede dar mi correo. Yo se los voy a dar el libro, yo lo tengo. Si es que, porque mi país no lo he logrado comprar, lo tuve que conseguir mediante PDF. El otro libro que me interesa es Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. No sé si alguien lo ha leído o lo ha escuchado, es un libro de 2020. Son también profesores de Harvard, pero si bien analiza esta irrupción o de buscar una causa de cómo un Donald Trump llegó a ser presidente, lo pongo así, a pesar de todos los filtros que crea la institucionalidad norteamericana para no tener estos grandes personajes mesiánicos, no sé cómo decirlo en otras palabras, bueno, bueno, no sé, bueno, en fin, es un libro interesante porque te trata de responderse a la pregunta cómo Donald Trump llega a irrumpir dentro de una democracia norteamericana cuya institucionalidad es tan sólida, pero a la vez te da ejemplos de Ecuador, Venezuela, Bolivia, de cómo también diversos personajes lograron irrumpir, a pesar que ellos, obviamente mi país no tiene una institucionalidad altamente consolidada. La institucionalidad lastimosamente está al calor del poder político, del que detenta el poder político, del que ejerce el poder político. Pero es interesante, este libro igual yo lo tengo, así que no sé si Fabiana les da mi correo electrónico y así personalmente se los paso. Son libros fáciles, sencillos y que deberían ser tomados en cuenta en sus discursos políticos actuales. Nada más. Bien, muchísimas gracias, Lía, por las recomendaciones. Ahí en el chat están muy entusiasmados. De hecho, hay algunos que ya leyeron e incluso tuvieron una entrevista con Levitsky. Así que están familiarizados con la recomendación.
Bueno, si no queda más nada para agregar, bueno, gracias Lía, fue magistral la clase y acá en el chat los chicos también lo transmitieron. Muy, muy interesante todo este tema, ¿no? Claro, ¿querés agregar algo? Gracias por la invitación. Camaritas. Las camaritas en saludo. Gracias por estar. Disculpen si se desvió un poco hacia el chat, pero digo, el debate, pero bueno, está bueno que tengamos tanto intercambio. Así que gracias a todos. Ah, perdón, tengo que hacerles un anuncio, si me permiten. Se terminó la virtualidad, estamos armando un evento presencial para principios de diciembre, así que váyanse reservando así, segunda semana de diciembre. Así que vamos a darles mayores detalles en unos días, pero... Así que bueno, ahora sí prendan toda la cámara, porque frente a esa noticia... Pero bueno, gracias a todos. Recuerden seguirnos, por favor, en las redes sociales, que necesitamos subir seguidores. Así, y bueno, muchas gracias y que tengan un buen martes. Gracias Lía, gracias chicos.